Hay tres representantes de los docentes hoy con nosotros: Carlos Suárez, profesor de física de secundario; Manuel Becerra, profesor de historia de secundaria; y María Luisa, maestra de primaria, a partir de este hecho violento que terminó con Karina Escobar muy lastimada por una mamá. Bueno, en lugar de hablar nosotros, dijimos vamos a escuchar un poco a los docentes que están viendo, en principio, con respecto al tema de la violencia. Yo les decía si tienen recursos, si sienten que tienen recursos para actuar ante situaciones que pueden ser violentas. El que quiera, los escucho a los tres. No, en absoluto. Primaria, por lo menos, tenemos muy claro que lo que podemos hacer los docentes es poner la otra mejilla, cada vez de una manera más literal, porque ni con los chicos ni con las familias no hay ningún escudo en el medio. Está el cuerpo ahí. Y siempre las medidas siempre son muy tibias en todas las escuelas. Es bueno, vayamos caminando mientras tanto y veamos qué pasa y esperar. Y eso lo vemos en la formación de los chicos después. Es como que todo fue muy tibio, todo muy lento y bueno, y terminas pasando y seguís tanto en una cuestión de valores, de actitudes, como en una cuestión académica dura de contenidos. Y así siguen esas respuestas. Yo me pregunto si los chicos que yo les doy clase ahora, que vienen de primera a sexto grado, me pregunto cómo van a ser después esos adolescentes, esos adultos, cómo van a votar después esos adultos, porque no hay una brújula de respeto, de responsabilidad, de yo el día de mañana tengo que llegar a un trabajo en cierto horario y realizar ciertas tareas y ocuparme de ciertas cosas. Así que no, muy preocupados. Es pura intuición, o sea, usted no tiene una capacitación, como decían recién, no hay gente en la escuela que se ocupe de observar esas familias, abordar estos temas. ¿Sabes lo que pasa? Tenemos que tener, como tenemos cada vez más responsabilidades, o sea, la escuela es, primero que nada, se supone que tienen que enseñar, pero después también tiene que cuidar a los chicos como una guardería, tiene que darles de comer, tiene que haber un apoyo psicológico claro, tiene que haber una contención frente a todo lo que está pasando en las familias y en el país. Después, por ejemplo, la ley de ESI está buenísima, el tema es que no estamos formados para aplicarla, y cuando la aplicamos hay problema con los padres, entonces es como que tenemos que tapar por todos lados agujeros y parar la lluvia con las manos. Y a eso sumale que no haya recursos. Queda muy en hasta dónde le dé la salud mental y física al docente. Profes. Mira, hay varias cuestiones, ¿no es cierto? Pero la educación no gira en el aire, tiene resortes políticos por todas las aristas, ¿no es cierto? La degradación social, como decía recién el profe, bueno, es una cosa creciente. Y el problema es que la mayoría de los docentes trabajan 2 o 3 cargos. Encima tienen todo este cuadro social, encima tienen la cuestión del narcotráfico, encima la falta de trabajo, de los pibes para dónde van. O sea, no tienen ninguna perspectiva. Y lo que hay que desenvolver es esa perspectiva, no solamente para el alumno, sino para todos. La mayoría de los docentes trabajan 2 y 3 cargos, lo cual hace que se deteriore. ¿Qué significa trabajar 2 y 3 cargos? Y, por ejemplo, trabajar mañana, tarde y noche. En varias escuelas. En varias escuelas. ¿Y cuándo corre? En el caso de los profesores... O sea, 2 o 3 turnos de 4 horas, 12, digamos. o 3 escuelas. 4 o 5, sí. Estás laburando, en ese escenario, estás trabajando 12 horas por día. Sí. ¿Y eso para armar? ¿Por qué? ¿Para armar un salario más o menos que permita vivir? No, capaz que menos, para armar un salario no son 12. Tampoco llegás, porque una canasta familiar está a 2,5 millones. Claro. Y ninguno llegamos a eso. En el caso de los profesores es más grave. Y acá viene una de las patas de la privatización. Porque lo que está sucediendo, nos metieron un nuevo régimen académico que provoca un derrumbe de los contenidos. La imposibilidad, ¿no es cierto?, de desarrollar el proceso pedagógico hasta fin de año en los términos más o menos que podamos sacar adelante a algunos chicos con dificultades. Y en ese marco, bueno, todo el derrumbe general de todo el proceso educativo. Que esto viene
ya desde larga data, porque los docentes son los convidados de piedra, donde no se discute nada. Se discute arriba y nosotros no decimos qué tipo de educación, no tenemos el poder como para poder desenvolver eso. Entonces cada uno se arregla como puede en el aula. Y eso no tiene que suceder. Tiene que haber un congreso pedagógico donde los docentes tengan la posibilidad de desenvolver este proceso. Todo lo demás, ¿no es cierto?, son espejitos de colores. Y ahora se viene, como comentábamos hace un rato, una nueva ley, que es la Ley de Educación para la Libertad, que la promueve desde el Gobierno Nacional y abre la puerta para la privatización de todas las escuelas públicas. ¿Manuel? No, yo pensaba en esto que decías de las herramientas. Digo, bueno, ¿qué herramienta puede tener una escuela frente a una situación donde te viene a agarrar a piña? Digamos, esto, un revólver, un escudo, una manguera, o sea, de alta presión. Quiero decir, no, por supuesto que no tiene herramienta la escuela para eso, y no debería tener tampoco, porque es algo que no debería suceder en la escuela. O sea, ¿de qué manera? Claro, es totalmente anormal. Es absolutamente extraño, digamos, a la escuela una escena de violencia desatada, digamos. A veces, de nuevo, no siempre, toda la vida violencia, ya lo dije un poco antes, y lo señalaba, quería volver un poco a eso, porque en función de cómo cambia el tipo de violencia que hay, uno puede detectar ahí por dónde viene la mano. Entonces, si la violencia hace 60 años eran travesuras de pibito que se tiroteaban igual en la puerta, en la salida de la escuela, porque sucedía eso en los 60, es un tipo de violencia con determinadas características. Política, había una cuestión. Bueno, ahora, si esta violencia evidentemente tiene que ver con bolsones brutales de pobreza estructural, entonces ahí pasa por otro lado. En función de la violencia que uno detecte, puede ver por dónde viene la mano, no es la escuela. ¿Qué defensa poner aquí? ¿Qué sé yo? Ninguna. La única defensa posible es esto. Bueno, listo, puedo tener la potestad de que una familia no venga más a la escuela. Suponete que le das a la escuela la potestad de sacarse de encima, de manera brutal, a las familias que, bueno, transgreden normas de manera escandalosa. Ok, ¿y si vienen de nuevo? A protestar por eso y te tienen a rapiña. Por ejemplo, entonces, pero y hay una cosa que es, y esto a cuento de que viene, la escuela termina siendo la agencia del Estado que siempre pone la otra mejilla. Es lo que es eso, digamos, porque en todo caso en un hospital puede haber un cana que no te deje entrar, ni hablar en una comisaría, pero la escuela es el lugar donde la escuela recibe. Está abierta, claro, siempre está abierta y siempre tiene más paciencia. Claro. Lo que pasa que, bueno, están entrando cosas que la verdad que son realmente inmanejables. Claro, por ejemplo, que en un caso así, ¿no? Tomemos este caso, este chico, ¿no? La mamá de este chiquito, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo vuelve ese niño al aula? ¿Y cómo vuelve la maestra al Claro, aula? la maestra, si es que puede, Bueno, claro. Le arruinaron la carrera, le arruinaron pero todo. ¿y el niño cómo Pero vuelve acá al hay aula? responsables. Primero hay que marcar quiénes son los responsables, porque nosotros tenemos gremios Eso que te iba nos a deberían preguntar. defender. No escucho Eso a dirigentes gremiales, me sorprende mucho en este momento. Porque, mira, en el día de ayer se produjo una verdadera rebelión, porque fuimos a una movilización de 4.000 personas, más o menos, fuimos a la jefatura distrital, entraron los dirigentes gremiales, y cuando salieron, ellos hicieron de vocero de la Dirección General de Escuela, como si viene pasando hace bastante tiempo. Y dijeron, bueno, vamos a hacer la denuncia penal contra la mamá, y bueno, listo, y vamos a ver si se cumple el protocolo de reparo y reparación, ¿no es cierto? De resguardo y reparación. Es lo que nos dicen siempre, que van a cumplir el protocolo, pero el protocolo es un papel, porque después vos tenés que hacer medidas efectivas para proteger al docente. Y lo que está pasando hace muchos años es que todos los presidentes terminan diciendo que somos vagos, que tenemos 3 meses de vacaciones, que los pibes no aprenden, y que los responsables de todo eso somos nosotros los docentes. Entonces vienen papás que le bombardean la cabeza durante todo el año y te ve a vos y dice, vos sos el responsable de que mi hijo no sea un burro, que esto, que el otro, que me conteste mal, y te agarra trompada. Entonces hay una lógica, viste, que se va instalando en los papás, y lo que tenemos que tratar es de evitar eso, porque nosotros tenemos que, antes el vínculo, como vos señalabas, el vínculo entre Era los de papás alianza, y era la más de escuela alianza con el docente, era sí. nuestro segundo hogar. La maestra no era nuestra segunda mamá. Eso ha desaparecido.
Entonces, Yo no y ha estoy de acuerdo desaparecido. con esa mirada nostálgica de que siempre de que era un lugar hermoso donde estar. La verdad que yo he vivido situaciones horribles en la escuela, mi familia también, o sea, han pasado cosas espantosas entre docentes y alumnos, o sea, yo eso lo tomaría con pinzas, que no quiere decir que pasara lo mismo que ahora de ninguna manera por este deterioro social que venimos comentando hace un montón de tiempo. Bueno, un sistema adultocéntrico, ¿no? Digamos. Yo quería Estamos de señalar acuerdo una con cosa, eso. que es la siguiente. Esto que nosotros estamos señalando, que estalla fuera de la escuela, también está estallado adentro de la escuela. Porque, ¿cómo vuelve la compañera? No tiene ganas de volver la compañera. No va a tener ganas de volver durante mucho tiempo, con muchísima razón, siendo que es una persona que seguramente laburaba bien y que eso, pero también los docentes también estamos quemados, ¿eh? Sí. O sea, entonces, ahí hay una cosa que es una línea muy fina, porque también tenés docentes quemados adentro, lleno. Y esto no es para... Lo que quiero decir es que estamos señalando a lo que pasa afuera, y eso que pasa afuera pasa adentro también. Esto no quiere decir que haya situaciones de violencia desatada dentro de la escuela entre docentes y alumnos, pero está todo muy roto, porque tenemos que estar yendo de una escuela para la otra porque no se puede juntar guita. Hoy miraba los sueldos y cuándo es clase media, clase alta, qué sé yo, se decía, todos los docentes son clase media baja para abajo. En esa pirámide Y sí. de un Si es grafiquito por que vi ingreso, hoy, sí. hoy todos los docentes son clase media baja para abajo. O sea, no debe haber uno que esté por arriba de clase media baja, para abajo. O sea, hay docentes en situación de pobreza, en blanco, todo. Entonces, gente que va de un lado para el otro, corriendo, con familia, porque también tienen familia, que también mandan a sus hijos a la escuela, y en la escuela pasa una situación X, no importa, y le mandan o sea, la misma escena a un docente que hace 10 horas que está dando vuelta, que tuvo un quilombo propio de laburo en la escuela con un padre que vino, uno también es padre, y así, Sí. es todo parte de un caldeo de situación tremendo, y todo termina necesariamente en el deterioro de las condiciones materiales de asistencia de los sectores populares a los que nosotros los docentes pertenecemos. Todo termina ahí. Entonces no es un tema escolar, no es un tema de una modificación de las relaciones entre docentes y alumnos. Yo diría, me animaría a decir que ni siquiera es un problema de régimen académico. Los regímenes académicos tienen otros problemas, pero no estos. O sea, el crecimiento del narcotráfico, porque se cae el Estado y porque aumenta la pobreza, el narcotráfico, y cómo eso retumba en la escuela, no es un tema del régimen académico. Eso es un tema gigantesco. Entonces, hay un montón de cosas para analizar y termina ahí. Cuando los momentos dorados, todas las nostalgias, los escenarios de nostalgia escolar, de alianza, que yo discuto, de alianza o de tranquilidad, o de una escuela donde la cosa estaba más ordenada y pasaban las cosas que suponíamos que iban a pasar, vamos a poner esos términos. Todas esas escenas son escenas del estado de bienestar. Son escenas entre los 40 y los 70. Siempre. Son esa escena. Entonces, el problema no extrañamos una escuela de antes, extrañamos el estado de bienestar. Es probable. Pero existía eso, quizás por lo que vos decís, porque había estado de bienestar. Claro. Es probable. ¿Querían preguntar algo ustedes? A mí me queda me queda claro el diagnóstico, digamos, la pintura. Ahora, si la solución, si querés, a todo este despelote es un estado más presente, un estado de bienestar, un estado con mayores potestades, que yo coincido que va por ahí, ¿qué hacemos? ¿Esperamos sentados? ¿O hay algo que la escuela, la comunidad, los docentes pueden hacer hasta de manera, te diría, defensiva? No sé si me explico. Digo, asumiendo que eso no va a pasar, ¿qué haces? La manera defensiva es la que decíamos antes. Bueno, entonces si la violencia entra a la escuela, nosotros también nos preparamos para la violencia. Entonces, eso es lo que me se me No ocurre, sé, digo, por ahí es eso, por ahí es juntarte con la comunidad y decir, che, mirá, vamos a poner un punto a esto. Ese tipo no lo de sé. estrategias, digo, porque son no sé, posibles. yo voy a los 90, yo estudié en los 90, creo que tengo la misma edad más o Sí. menos. Y en los 90 también tenías un deterioro social importante. Yo estudié en el conurbano. Menos que ahora. Menos que ahora. Los docentes también ganaban como el traste. Sí. Mi vieja docente tenía 3 cargos también. Pero no recuerdo estas situaciones. Mi vieja no venía con un episodio de violencia hacia ella. Porque estaba menos venía ordenado con un que ahora. deterioro social, con un Claro. pibe que dejaba la escuela, con un problema entre alumnos, con un problema con alguna familia. Pero siempre había algún marco de diálogo, de contención, Es que- de Es que, vamos, no, es que la mirada es histórica. No pasaba en los 90, porque en los 90 la caída de, si se quiere, estado de bienestar, si querés, para ponerlo de manera medio chicanera, pero es así, esa caída era más reciente.
Eso se había caído en el 75-76. Bueno, pasaron 15 años, 12, 20, hasta los 90. Ahora pasaron 40, 45, 50 años de la caída del Estado de Bienestar, y eso se fue acumulando. Hubo un momento, en los primeros 2000, hubo un momento de recuperación de eso, pero después, 2012, 15, otra vez lo mismo, pandemia, Macri, esto. O sea, es un gobierno donde cada medida que ves que toman avanza el narcotráfico. Entonces, Sí, ¿qué no, querés que te diga? es como que están- Una cosita igual con esto. La escuela puede hacer cosas, algunas cositas, que son tratar de acercarse a la comunidad y ver de qué manera algo se repara. ¿Hay guita para eso? ¿Hay guita para que los docentes vayamos al barrio tranquilos para hablar con un montón de familias que están todas detonadas, como nosotros estamos detonados? ¿En qué momento? ¿Fuera de horario? ¿Dentro del horario? ¿Cuándo? ¿Están las familias ahí o están laburando, levantando paredes, vendiendo ¿Me falopos? entendés que no le pongo la carga de responsabilidad al docente, ¿no? O sea, que Está está bien. claro No, eso. pero, Digo, pero yo rescato que hay cosas posibles de hacer, pero necesitas tiempo, plata, espacio. Sí, sí, Sí. recursos. Para eso, Por lo recursos, tanto, para eso ¿no? tiene- Claro. Ayer ocurrió un hecho que finalmente no terminé de contar, pero después que pasó esto, de que salieron los gremios, la gente empezó a gritar paro nacional, paro provincial. Todos los docentes, fue un eco. Y después de eso, la gente resolvió ir hasta sede de inspección porque no tenían respuesta. Porque nos dijeron lo mismo que nos dicen siempre. Cuando fuimos a la sede de inspección, bueno, el sindicato se quedó ahí con la jefatura, como siempre, ¿no es cierto?, oficiando de voceros de la Dirección General de Escuela, y cuando fuimos nos atendió un chico, un estudiante que dijo que militaba en la UES de la Cámpora, donde nos dijo que nos retiremos, que no correspondía. Las inspectoras que estaban ahí se negaron a atendernos, a bajar y hablar con los docentes para explicarnos cuáles eran las medidas que iban a tomar. Es decir, se dan cuenta que, que hable un alumno en nombre de la Dirección General de Escuelas es una cosa espantosa. En ese cuadro se desenvuelve todo esto. Y tiene que haber un proceso más general. Y acá estamos hablando de un gobierno del peronismo, ¿no? Porque como hablamos también del gobierno nacional, que hace todo, ya sabemos para qué lado, también acá hay un gobierno teóricamente progresista y muestra falencias similares. Lo mismo. Es más, a nosotros nos ha metido este régimen académico, el mismo o muy parecido al de Capital, es decir, otra fuerza política que supuestamente son antagónicas, pero coinciden en desenvolver Mira, esto. por lo menos coincide en todo no poner el recurso económico que Porque debería. hay que pagar la deuda externa y Bueno, entonces es lo mismo que pasa con el Garrahan. ¿Por qué no le dan a los enfermeros, a los médicos el sueldo que se merece? Por la misma razón que no nos la dan a nosotros. Nosotros tenemos que ganar un salario igual a la canasta familiar. Tenemos que tener incidencia directa en el proceso educativo y en los planes de estudio, pero en forma colectiva. Tiene que haber una ley que responda a los intereses de la docencia y del conjunto de la comunidad. Tengo que cerrar lamentablemente. Primero les agradezco mucho que hayan venido a expresar ideas. Nos interesa mucho escucharlos. ¿Qué te quedó? No, yo quiero saber qué pasa con este alumno y A ver, cómo María es. ¿La Luisa, familia vuelve a la ¿cómo escuela? sigue ¿Alguien eso, sabe sabes? algo? ¿Cómo Mira, es? no lo tenemos claro. Porque ahora no hay clases en la escuela. En este momento no estamos teniendo clases. ¿Hasta cuándo se sabe? No lo sabemos. Sí que se va a hablar con las autoridades nuevamente, pero no. Porque es no un niño sabemos de qué va a tercer pasar. grado. Es un niño de tercer grado, sí. Estaba ahí cuando esto pasó. Estaban otros chicos cuando esto pasó. Sin embargo, en las escuelas, te repito, en las primarias, nosotros esto lo vemos seguido. Así que esa pregunta se tiene que multiplicar por un montón de casos. Y lo que decían los compañeros, terminas dándote cuenta que es como un regalo muy bien decorado lo que está pasando con el sistema político, con la economía, porque finalmente se pelean pobres con pobres. Entonces decís, bueno, la hicieron muy bien. No, aparte el nivel de violencia, imagino, nosotros preguntamos ayer, ¿cómo será la casa de este chiquito capaz, no? Porque si tenés una madre que reacciona a los trompadas con la maestra... Eso lo vemos muy fácil. Claro. O sea, Todo el tiempo nos encontramos con Sí. casos de abuso, casos de violencia familiar, de todo tipo. Chicos que a veces nos dicen, me echaron de mi casa, no tengo dónde ir. Eso todos los nos pibes pasa que se un montón portan de muy veces. mal en la escuela, vos haces así, rascás Claro. un poquito y es Claro. y es una historia la que- devastación detrás Y de te él. llevas a tu casa todo eso que te contó Y sí. este alumno, el otro. Claro, si vos Una tenés vez un entré sistema- hace no tanto tiempo al aula y había 3 chicos llorando por distintas razones.
¿Me entendés? Todas No, terribles. pero si vos tuvieras un sistema un poquito con una gimnasia, el docente detecta, hay alguien que va a la casa. Pero no lo tenés, abre, no si- tenés hay quien cómo. contenga. Claro, claro. Porque no hay inversión en la educación. Está claro, Se hace todos los pavotes en- porque en quieren el pagar la fo- deuda. en Es el lo que fondo- pasa todo. En el fondo sigue siendo ese el tema, ¿no? Sigue siendo cuántos recursos le asignás a la educación en el país. Y a lo social, porque, Sí, a todo, porque en la claro. Ciudad de Buenos Aires, digo, yo el otro día estaba en el ministerio hablando con gente del ministerio y decíamos, miren, está todo esto detonado, que es la relación de la escuela con todas las agencias afuera de la escuela. Necesito hablar con unos... vas al hospital a acompañar a una nena que se quiere matar y en el hospital te putean. O el SAME te putea, Claro. el no te atiende la guardia de abogado. Entonces, pues sí, no es también todo lo que hay alrededor, es Sí, toda una claro. cobertura, ¿sí? Que no está funcionando de ninguna manera. Entonces, la próxima vez que tengo un caso que tendría que darle curso para que intervenga otra agencia del Estado, bueno, listo. Lo he pensado veces, claro. Mira, Sí, hace no, 2 claro, años tengo que cerrar, se sí. ahorcó una alumna mía, 14 Joder. añitos, en la escuela Vera Peñalosa de San Martín. Nos reunieron a todos los profesores, nos dijeron que bueno, que iban a tomar carta en el asunto, no pasó más nada. Es decir, no se abordó el problema como había que abordarlo, con toda la dificultad, porque todo el grupo, viste, quedó muy afectado. Sí, claro. Bueno, esa es la circunstancia, ¿no es cierto? Qué complejo. Gracias primero por acercarse hasta acá en el medio del bolonqui que tienen de actividad. No sé, me Hay que da... hacer un anuncio. Te, nada te más, da mucha si puede impotencia, ser. eso es lo que te queda, ¿viste? Es un problema cuando solo tenés impotencia. También Porque- pasan cosas muy buenas en la escuela, ¿eh? Bueno, está bueno eso también. Pero- está bueno también rescatarlo, Sí, sí, obvio. ¿Puedo pasar un chivo? Sí. Hoy los autoconvocados de San Martín, que nos fuimos, que nos movilizamos Ujú. hasta la sede de inspección, resolvimos hacer un semaforazo frente al Banco Provincia de San Martín para difundir esto y para darle continuidad al reclamo, ¿no es cierto?, que tiene que haber una respuesta por parte de las autoridades a las demandas de los compañeros, ¿no? A ver, Manuel, ¿por qué sos docente? Cortito. Porque me gusta transmitir el legado cultural a las nuevas generaciones. Carlos, ¿por qué sos profesor? Son consecuencias de la vida, pero yo era un chico complicado. Ujú. Y vos sabés que lo que me pasa que yo me manejo muy bien con los chicos más complicados. Y creo que de alguna manera es una forma de curarme de mi propia rebelión. Bueno, que María Luisa, ¿por qué sos maestra? Para cuidar un poquito del futuro. Gracias.